Buenas noches y bienvenido al canal No Mires Atrás. Mi nombre es Ramón y esto que voy a contar no es una leyenda, ojalá lo fuera. Sucedió en Ciudad Juárez, en el desierto de Chihuahua, donde el silencio de la noche es más pesado que en cualquier otro lugar. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y si alguna vez el miedo te ha obligado a callar. Yo era velador en una de esas maquiladoras de arneses que se alinean como tumbas en el Parque Industrial Omega. Un trabajo simple: dar rondines, llenar una bitácora y beber café recalentado mientras esperaba que el sol venciera a la oscuridad. Mi vida era eso: la fábrica de noche y mi pequeña casa de Infonavit de día, con mi esposa y mi hija Sofía, que era mi única luz. Todo comenzó de la forma más tonta, con un detalle fuera de lugar. Una noche de martes, como a las 3 de la madrugada, noté movimiento cerca del área de carga. El montacargas estaba moviendo un contenedor, el C-14, hacia la salida del patio. Por puro instinto, revisé mi bitácora. No había ninguna salida programada, ninguna orden de transporte nocturno, nada. Pensé que era un error de la gente del turno de día, un papel que se les olvidó entregarme. Lo dejé pasar, pero una espina de inquietud se me clavó en la mente. En Juárez aprendes a no hacer preguntas, a que la normalidad es frágil. Así que volví a mi caseta, apunté la anomalía en una libreta personal, no en la oficial, y traté de ignorar el ruido del motor que se alejaba en la noche. Una semana después volvió a pasar. Mismo contenedor, C-14. Misma hora, entre las 3 y las 4 de la mañana. Mismo silencio en la bitácora oficial. Esta vez supe que no era un error. Algo estaba pasando y yo no debía saberlo. Saqué mi celular, un Alcatel viejo con la pantalla estrellada, y tomé una foto desde la sombra de los otros contenedores. La imagen salió horrible, movida, oscura. Apenas se distinguía la silueta del montacargas y del contenedor contra las luces amarillentas del patio. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Qué estaba haciendo? Denunciar era un riesgo, pero ser cómplice silencioso se sentía peor. Seguí tomando fotos durante las siguientes semanas, acumulando pruebas borrosas de algo que no entendía. El primer golpe no fue en el trabajo, fue en mi casa, en mi pequeño patio trasero. Una mañana, al volver del turno, fui a cambiarle el agua a Piolín, el canario que le había regalado a Sofía en su cumpleaños. Era mi ritual, la transición entre el mundo oscuro de la maquiladora y la luz de mi hogar. Pero ese día encontré la jaula abierta. El pestillo, que siempre me costaba trabajo mover, estaba descorrido. El pájaro no estaba. Mi esposa, al verme la cara de angustia, dijo que seguramente el viento lo había abierto, que no me preocupara. Pero yo conocía ese pestillo. No se abría solo. Fue un mensaje, una advertencia silenciosa y cruel. Alguien había estado en mi casa, en mi santuario, y se había llevado lo único que cantaba en él. El verdadero terror llegó al día siguiente, cuando fui a recoger a Sofía a la primaria. Ella siempre salía corriendo a mis brazos, contándome todo con su vocecita emocionada. Pero esa tarde estaba callada, con la mirada perdida. Mientras caminábamos hacia el coche, me soltó la pregunta que terminó de helarme la sangre. «Papá», me dijo, «¿por qué un señor en un coche gris me preguntó cómo me llamaba?» Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Traté de no asustarla. Le pregunté cómo era el señor, qué más le había dicho, pero mi voz me temblaba. El miedo ya no estaba en las fotos borrosas de mi celular. Estaba en la calle, a la luz del día, y sabía el nombre de mi hija. La amenaza había cruzado todas las líneas. Esa noche volver a la maquiladora fue una tortura. Cada sombra parecía una persona, cada ruido un paso acercándose. Me sentía casado. Desde mi escondite habitual volví a verlos. No eran los empleados de siempre. Eran 3 hombres vestidos con ropa de calle oscura, moviéndose con una eficiencia silenciosa que daba escalofríos. No hablaban entre ellos, solo trabajaban. En un momento uno de ellos levantó la vista y miró directamente hacia donde yo estaba. No había forma de que me viera. Estaba demasiado oscuro, pero lo hizo. No me saludó ni me hizo señas. Solo se quedó ahí, mirándome fijamente a través de la distancia, una silueta que me decía sin palabras: «Te vemos». La curiosidad, o quizás la estupidez, le ganó al miedo. Esperé a que terminaran su trabajo y a que el camión se fuera. Con el corazón martillándome en los oídos, salí de mi escondite y caminé hacia el lugar donde habían estado. El aire olía diferente, no a plástico quemado ni a aceite, sino a tierra húmeda, a sótano. Y había otro olor, más agudo, químico, que me picaba en la nariz. Cerca de donde habían cargado el contenedor había un saco de polipropileno roto. Me arrodillé y con la luz temblorosa de mi celular vi lo que se había salido. No eran refacciones, ni cables, ni nada que debiera estar en
Una fábrica de arneses. Era tierra, tierra negra, mezclada con trozos de cal viva. Me quedé paralizado, de rodillas sobre el concreto frío del patio. Tierra y cal. La combinación explotó en mi mente. Una receta que había escuchado en las noticias, en las historias de horror que son el pan de cada día en Juárez. Es lo que se usa para deshacer cuerpos, para acelerar la descomposición y borrar cualquier rastro. Me levanté de golpe con una arcada violenta. El contenedor C-14 no transportaba contrabando, transportaba muerte. Yo no era el velador de una fábrica, era el vigilante nocturno de una fosa común móvil. Las fotos en mi celular ya no eran pruebas de un delito, eran mi propia sentencia de muerte. El peso de ese conocimiento me aplastó por completo. El resto de mi turno fue un infierno. Me encerré en la caseta de vigilancia con la puerta trabada, mirando los monitores sin ver nada. Cada luz de un coche en la lejanía era el coche gris que venía por mí. El amanecer, que siempre era un alivio. Se sintió como el inicio de una condena. Conducir a casa fue una pesadilla, mi mirada saltando a cada espejo, buscando seguidores. ¿Qué podía hacer? ¿Ir a la policía? Decirles que hombres sin nombre movían tierra y cal en una maquiladora poderosa. Se reirían de mí, o peor, me entregarían a ellos. Denunciarlos era firmar mi sentencia. Y lo que era insoportable, la de Sofía. Estaba atrapado. Las fotos en mi celular no eran un arma contra ellos. Eran el arma que ellos usarían contra mí. Llegué a casa y el olor a huevos con chorizo llenaba el aire. Mi esposa me sonrió y Sofía corrió a abrazarme. En ese momento tomé mi decisión. El mundo de ellos, el de la normalidad y la seguridad, no podía ser tocado por el mío. Forcé una sonrisa. La abracé con una fuerza que casi la ahoga y caminé hacia el patio trasero. Puse el viejo alcatel sobre una piedra, la misma donde Piolín solía tomar el sol. Sin dudarlo, tomé un ladrillo y lo golpeé una y otra vez, hasta que no fue más que un montón de plástico roto y circuitos destrozados. Borré las pruebas, pero no el recuerdo. Elegí el silencio. Ahora, cada noche vuelvo a la maquiladora. Ya no soy un velador. Soy un fantasma que vigila su propio cementerio. Un prisionero cuya condena es vivir sabiendo lo que esconde el contenedor C-14. Mi nombre es Javier y llevo 15 años al volante. 15 años recorriendo la carretera federal 175, la que conecta Oaxaca con la costa. Es una ruta que me sé de memoria. Cada curva, cada bache, cada pueblo que parpadea en la madrugada. Trabajo para la línea sur, en el corrido nocturno, el que sale de la capital a las 10 de la noche y llega a Pochutla con los primeros gallos. La sierra por la noche es otro mundo, un lugar de neblina espesa y silencios profundos, donde la única compañía es el de Palapis, ronroneo del motor del autobús. Uno se acostumbra a la soledad, a los pasajeros dormidos que son solo bultos en la penumbra, a pensar en todo y en nada durante horas. El asunto empezó hace como un año. Como cualquier otro viaje, hice la parada de rigor en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Ahí se subió ella. Una anciana menudita, completamente vestida de negro, con un rebozo del mismo color que le cubría la cabeza y parte del rostro. Pagó su pasaje con monedas contadas, no dijo a dónde iba y se sentó en el tercer asiento, del lado del pasillo. No le di importancia. Es común ver gente mayor viajando sola. Lo extraño fue al llegar a Pochutla. Mientras los pasajeros bajaban y yo me estiraba, me di cuenta de que ella no estaba. El autobús estaba vacío. Pensé que se habría bajado en San José del Pacífico o en algún otro punto y yo cansado no me di cuenta. Pero a la semana siguiente la misma historia. Parada en Miahuatlán, la misma anciana del rebozo negro sube, se sienta en el mismo lugar. Durante todo el trayecto estuve pendiente de ella por el retrovisor. Vi cómo el autobús se iba vaciando en los pueblos, pero ella seguía ahí, inmóvil, como una estatua de sombra. Llegamos a la terminal de Pochutla. Bajaron los últimos 5 pasajeros y al voltear, su asiento estaba vacío. Esta vez sí sentí un escalofrío. Revisé el baño, miré debajo de los asientos. Nada. Era imposible. No había forma de que hubiera bajado sin que yo la viera pasar a mi lado. Empecé a pensar que las horas de manejo me estaban afectando. La duda me estaba carcomiendo, así que empecé a preguntar con cuidado a mis compañeros de ruta. Al principio me veían raro, como si estuviera loco. Pero un día, platicando con Anselmo, uno de los conductores más viejos de la línea, su rostro cambió al contarle. «Ah», dijo en voz baja, «la abuela de Miahuatlán. Todavía se sube, ¿eh?» Me contó que no era el único que la había visto. Era una especie de fantasma del que todos sabían pero nadie hablaba. Una pasajera, que sube pero nunca llega a su destino. Saber que no estaba loco no me tranquilizó.
Al contrario, el misterio dejó de ser una alucinación mía para convertirse en una verdad aterradora y compartida. No podía seguir así. La incertidumbre era peor que cualquier verdad, por más horrible que fuera. Así que una noche me armé de valor. Cuando se subió en Miahuatlán, sentí un nudo en el estómago, pero me mantuve firme en mi decisión. Esperé a pasar el entronque de San Luis, donde la carretera se vuelve más solitaria y oscura. Puse el autobús en piloto automático por un segundo, me levanté y caminé hacia ella. Cada paso se sentía pesado. Los pocos pasajeros que quedaban despiertos me miraron con extrañeza. Me paré junto a su asiento. El olor a tierra mojada y a copal parecía emanar de ella. Tragué saliva y me preparé para hablar. «Buenas noches, señora», le dije, tratando de que mi voz sonara tranquila. «¿A dónde se dirige usted? Para saber dónde la dejo». Ella no respondió al instante. Lentamente giró su cabeza hacia mí. En la penumbra del autobús no podía verle bien los ojos, pero sentí su mirada clavada en mí. Una mirada vieja, cansada, pero increíblemente pesada. Entonces sus labios se curvaron en una sonrisa que no me gustó nada. No mostraba los dientes, era solo un gesto. Metió una mano en su bolso de tela y sacó un pequeño tamal envuelto en hoja de maíz, todavía tibio. Me lo ofreció. No dijo una palabra. Yo, confundido y asustado, solo atiné a negar con la cabeza y volví a mi asiento sintiéndome un completo idiota. El resto del camino fue un suplicio. Mi intento de ser valiente me había dejado temblando. Unas 2 horas después, cerca de Candelaria Loxicha, nos detuvo un retén de la Guardia Nacional. Es algo común en la sierra. 2 soldados jóvenes subieron a revisar. Pidieron identificaciones, echaron un vistazo rápido al equipaje de mano, un procedimiento de rutina. Yo los observaba por el espejo retrovisor. Vieron a cada uno de los pasajeros, pero a la exposición llegar al asiento de la anciana pasó lo imposible. Simplemente la ignoraron. Pasaron de largo como si el asiento estuviera vacío, como si ella fuera una mancha en el cristal. No la vieron. Mi corazón se detuvo. Ella no estaba allí para ellos. Llegué a la terminal de Pochutla sintiendo que había envejecido 10 años en un solo viaje. Estaba agotado física y mentalmente. Vi bajar a todos, uno por uno, hasta que el autobús quedó en silencio. Como siempre, el asiento de la anciana estaba vacío. Solté un suspiro que era una mezcla de alivio y pánico. Ya solo quería cerrar el autobús e irme a dormir. Fue entonces cuando lo vi. Justo en el centro del tablero, frente a mi volante, había un tamal envuelto en hoja de maíz. Estaba perfectamente colocado, como una ofrenda. Era el mismo que ella me había ofrecido horas antes. Un sudor helado me recorrió la nuca. Ella no se había bajado. Había estado a mi lado todo el tiempo. Mis manos temblaban tanto que apenas pude tomarlo. El tamal estaba tibio, como si acabara de salir de la olla. ¿Cómo había llegado ahí? La puerta del conductor había estado cerrada todo el tiempo. Mientras mi mente buscaba una explicación lógica que no existía, noté un pedacito de papel doblado, metido en el nudo de la hoja de maíz. Con el corazón en la garganta lo saqué. Era un trozo de papel de estraza, viejo y frágil. Lo desdoblé con cuidado. Tenía unas pocas palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, casi infantil. No preguntes lo que no quieres saber. Esas palabras no eran una amenaza, eran una sentencia. La confirmación de que había metido las narices en algo que no era de este mundo, o al menos no del mío. Desde esa noche mi vida no es la misma. Sigo manejando la ruta Oaxaca-Pochutla porque de algo tengo que vivir, pero el miedo es ahora mi copiloto constante. Cada vez que me acerco a Miahuatlán en la oscuridad, siento un pánico helado que me sube por el pecho. A veces, la anciana sube. Cuando lo hace, no la miro. Siento su presencia a mis espaldas durante todo el viaje. Silenciosa, vigilante. Entendí que mi autobús, mi viejo autobús de la línea sur, es usado para transportar algo. Algo que no se ve, que no se registra, que es invisible a los ojos de la ley. Y ella, la anciana, es su guardiana. Vivo con el terror de ser el chofer de un cargamento fantasmal, atrapado en un secreto que me fue advertido no desvelar. Conseguir trabajo en San Pedro Garza. García es como sacarse la lotería. O eso pensaba yo. Soy enfermera, me llamo Laura y mi especialidad es el cuidado de pacientes geriátricos. Así terminé en la mansión de la familia de la Vega, cuidando al patriarca, don Armando, un hombre cuyo dinero no pudo comprarle una defensa contra la demencia. La casa era un palacio de mármol y silencio, de esos que solo ves en las revistas, rodeado por muros altísimos y un jardín tan perfecto que parecía de plástico. El aire adentro era frío, estéril, y la familia, aunque educada, me trataba con una distancia que congelaba. Mi trabajo era simple:
mantener a don Armando cómodo en el mundo que se desvanecía dentro de su cabeza. Mi primer hallazgo fue por accidente. Mientras ajustaba el suero de don Armando, noté un brillo anómalo en la cabeza de un tornillo de la moldura de madera en la pared. Por curiosidad lo toqué. No era un tornillo. Era la lente diminuta de una cámara, no más grande que una cabeza de minótesis. Alfiler. Mi primera reacción fue una oleada de ira y humillación. Me estaban espiando. Creían que iba a robarles o a maltratar al anciano. Me sentí violada en mi profesionalismo. Esa noche, en mi pequeño cuarto de servicio, empaqué mis cosas mentalmente, lista para renunciar al día siguiente. Pero el sueldo era más de lo que ganaría en 3 años en un hospital público. Decidí quedarme, pero con los ojos bien abiertos. Una vez que sabes que hay una, las ves por todas partes. Empecé a buscarlas activamente, con una mezcla de miedo y resentimiento. Encontré otra en el detector de humo, una más disfrazada en un adorno de la biblioteca, pero entonces noté el patrón, y era mucho más extraño de lo que había imaginado. Ninguna de las cámaras apuntaba hacia el interior de las habitaciones, ni a don Armando, ni a mí. Todas, sin excepción, estaban dirigidas hacia afuera. Una vigilaba el jardín desde la esquina de una ventana. Otra estaba oculta en una lámpara del porche, enfocando la reja de entrada. No me estaban vigilando a mí. Estaban vigilando el exterior con una obsesión paranoica. La paranoia de la familia pronto se hizo evidente en sus reglas. El hijo de don Armando, un hombre severo de unos 50 años, me dio las instrucciones con una seriedad mortal. Todas las cortinas y persianas debían cerrarse por completo antes de las 6 de la tarde. Nadie, absolutamente nadie, podía entrar o salir de la propiedad después de esa hora. Las entregas se programaban solo por las mañana. La casa se convertía en un búnker sellado cada noche. Hablaban en susurros y se sobresaltaban con cualquier ruido inesperado. Poco a poco, la opulenta mansión dejó de parecer un lujo y empezó a sentirse como una jaula dorada, diseñada para mantener algo o a alguien afuera. Don Armando pasaba la mayor parte del día en una niebla, hablando con personas que no estaban ahí. Pero a veces, por un breve instante, la niebla se disipaba y sus ojos se aclaraban con una lucidez aterradora. En uno de esos momentos, mientras yo le tomaba la presión, su mano huesuda se aferró a mi brazo con una fuerza que me sorprendió. Se inclinó hacia mí, con los ojos fijos en la ventana que daba al jardín, y susurró con una voz rasposa que apenas pude oír. «No los deje entrar, señorita, no abra. Ellos esperan en los árboles». Su mirada era de un pánico puro y antiguo. Un segundo después volvió a su mundo, preguntando por su esposa fallecida, dejándome sola con sus palabras resonando en el silencio. Las palabras de un anciano con demencia no deberían significar nada, pero en esa casa eran una pieza más del rompecabezas. Empecé a obsesionarme con el jardín. A través de los pequeños resquicios de las persianas observaba los árboles, los enormes encinos y fresnos que daban sombra a la propiedad. Cada crujido de una rama, cada hoja movida por el viento me hacía saltar. La belleza del césped perfectamente cortado ahora me parecía siniestra, una fachada. El miedo de la familia se me estaba contagiando, se estaba filtrando por las paredes. Dejé de sentirme como una empleada y empecé a sentirme como una prisionera más, esperando junto a ellos a que algo ocurriera. La oportunidad llegó un jueves. El hijo de don Armando salió deprisa y por primera vez olvidó cerrar con llave la puerta de la biblioteca, donde sabía que estaba el monitor central del sistema de seguridad. El corazón me latía con fuerza. Sabía que no debía, que era una invasión terrible a su privacidad, pero la necesidad de entender era más fuerte que el miedo a que me despidieran. Entré en la habitación oscura, que olía a cuero y a polvo, y encendí el monitor. Docenas de imágenes en blanco y negro del exterior de la casa llenaron la pantalla. Empecé a revisar las grabaciones de la noche anterior, hora por hora, sintiendo una mezcla de culpa y ansiedad. Pasé casi una hora viendo grabaciones de nada. El viento moviendo las plantas, un gato callejero pasando por la barda, la nada. Estaba a punto de rendirme, de pensar que todo estaba en mi cabeza cuando lo vi. En la cámara número 7, la que apuntaba al gran encino del fondo del jardín, había algo. Una figura. Era alta, delgada, y estaba completamente inmóvil, parada entre las sombras del árbol, de cara a la casa. Retrocedí la grabación. Aparecía justo después de la medianoche. Adelanté. Siguió ahí, sin moverse un solo centímetro, durante más de 4 horas. No era una sombra, no era un fallo de la cámara. Era algo o alguien que había estado ahí, vigilando en la oscuridad. Con el video en pausa mostrando la imagen congelada de la figura, llamé al hijo de don Armando. Estaba temblando, pero también sentía una especie de alivio retorcido.
Por fin, una prueba. Por fin entendería su miedo. Le mostré la pantalla, señalando la figura. Señor de la Vega, mire. Estuvo ahí por horas. Él miró la pantalla. Luego me miró a mí, y su rostro, en lugar de mostrar pánico, se contrajo en una máscara de fría furia. Usted no vio nada, dijo, con la voz peligrosamente baja. Las cámaras a veces fallan, crean imágenes falsas, y usted no tiene permitido entrar a este estudio, ¿entendido? Negó la evidencia, negó la verdad que estaba justo frente a nosotros, obligándome a negar mi propia cordura. Y entonces comprendí. La estrategia de la familia no era defenderse, ni huir, ni enfrentar la amenaza. Era ignorarla. Era vivir dentro de esas paredes, con todas esas cámaras apuntando hacia afuera y pretender que lo que vigilaban no existía. El verdadero horror no era la figura inmóvil en el jardín. El verdadero horror era ese pacto de silencio, esa negación colectiva. Al mostrarle la grabación no había expuesto a la criatura, me había expuesto a mí misma, rompiendo la única regla que importaba. Ahora yo era parte del secreto. Estoy atrapada aquí, por el dinero y por el miedo. Cada noche cierro las cortinas, sabiendo lo que podría estar esperando afuera, convirtiéndome en cómplice de un terror sin nombre, una guardiana más de un miedo que esta familia ha decidido simplemente no ver. 20 años. Llevo 20 años escuchando la misma sinfonía de metales en la planta Volkswagen de Cuautlancingo. Soy de la línea del Jetta, sección de interiores. Mi mundo huele a plástico nuevo y a soldadura, y mis manos conocen cada pieza del tablero de un coche mejor que la cara de mis vecinos. A mis 45 años, la espalda ya me cobra factura, pero más me cobran las deudas. Entre la hipoteca y los medicamentos para el corazón de mi esposa, el sueldo se me va como agua entre los dedos. Vivo para el siguiente pago, para estirar el dinero hasta el milagro. Soy un hombre honrado, o al menos siempre lo había sido. Todo empezó con una torta de milanesa. Al final de un turno doble, abrí mi casillero y ahí estaba, envuelta en papel de estraza. No era mía. Pensé que algún compañero nuevo se había equivocado de locker. La dejé ahí. Al día siguiente la torta ya no estaba, pero en su lugar había un billete de 200 pesos. Eso ya no era normal. Miré a todos lados en el vestidor, pero estaba casi vacío. ¿Un regalo? ¿Una broma? Dudé un momento, pero la imagen de las medicinas de Elena vino a mi mente. Tomé el billete sintiendo una mezcla de gratitud y una extraña punzada de desconfianza. Los regalos se convirtieron en una rutina. Cada viernes, sin falta, encontraba un billete de 200 o a veces hasta de 500 pesos en mi casillero. Nunca más comida, solo el dinero. Empecé a contar con él, a depender de esa ayuda anónima que me sacaba de apuros. Dejé de preguntarme de dónde venía, me convencí a mí mismo de que era un golpe de suerte, quizás un error administrativo a mi favor. Pero en el fondo sabía que no era normal. La planta es un lugar enorme, pero sentía que alguien me observaba, que conocía mi situación y me estaba poniendo a prueba. El juego cambió una tarde de martes. Abrí el casillero y mi corazón dio un vuelco. No había dinero. Había una caja pequeña y dentro un celular barato, de prepago. El miedo me golpeó de lleno. Esto ya no era suerte, era otra cosa. Lo tomé con manos temblorosas y lo encendí. La pantalla se iluminó y mostró que tenía un solo mensaje de texto. Lo abrí. La sangre se me fue a los pies al leerlo. Decía: sabemos que ves las cajas que no se registran. No digas nada y habrá más. Me quedé helado. ¿Qué cajas? Yo no veía ningunas cajas. Yo instalaba tableros. El mensaje era una trampa, una amenaza y una oferta, todo en una. Y yo ni siquiera entendía de qué me estaban acusando. Metí el celular en el fondo de mi mochila, como si no tenerlo a la vista pudiera hacer que desapareciera. Pasé toda la noche en vela, repasando cada segundo de mi turno en mi cabeza. ¿Cajas? ¿Qué cajas? Mi trabajo era un baile monótono de robots y piezas que llegaban en bandas transportadoras. No había cajas misteriosas ni paquetes extraños, solo el flujo constante de la producción. Pensé que debía ser un error, que se habían equivocado de casillero, de hombre. Quería creerlo con todas mis fuerzas. Decidí ignorar el teléfono, no volver a encenderlo, seguir mi vida como si nada. Fingir que era una pesadilla y que pronto iba a despertar. Pero ellos no me dejaron olvidar. Unos días después, al abrir mi casillero, no había dinero. Había una bolsita de celofán con un polvo rojo. Era chile en polvo, de la marca Miguelito, el dulce favorito de mi hija, Jimena. Se me revolvió el estómago. Una cosa era recibir dinero anónimo, otra muy distinta era esto. Era un mensaje claro. No solo sabemos quién eres, sabemos a quién amas.
Una semana más tarde, el golpe fue aún más bajo. Encontré una caja perfectamente sellada del medicamento para el corazón de Elena. La marca cara, la que apenas podíamos comprar. Sentí gratitud y terror al mismo tiempo. Ya no solo me observaban en la fábrica, se habían asomado a mi casa, a mi vida, a mis miedos más profundos. La planta se convirtió en un campo minado. Cada compañero que me saludaba, cada supervisor que pasaba por mi estación, era un sospechoso. Dejé de hablar. Me volví una sombra. Mi único objetivo era encontrar esas malditas cajas. Mis ojos ya no seguían el ritmo de la línea de montaje, sino que buscaban en los rincones oscuros, en los montacargas que pasaban, en las áreas restringidas. Estaba desesperado por encontrar aquello que supuestamente ya sabía. Mi trabajo se volvió torpe. Mis manos temblaban. Estaba buscando la prueba de un crimen del que ya era cómplice sin saberlo, y la ansiedad me estaba volviendo loco. Fue entonces cuando lo entendí, con una claridad que me heló los huesos. No importaba si yo veía las cajas o no. Ellos me habían elegido a mí. Quizás mi estación de trabajo estaba en un punto ciego para las cámaras. Quizás mi cara de hombre endeudado y cansado les pareció la de alguien que no haría preguntas. No era un testigo accidental. Era un chivo expiatorio seleccionado. Me habían comprado sin que yo me diera cuenta. Me estaban pagando por un silencio que yo ya guardaba porque no tenía nada que decir. Los regalos no eran regalos. Eran los eslabones de una cadena que ya me habían puesto en el cuello. Ya era de ellos. Ahora vivo en un estado de espera perpetua. El teléfono celular está guardado en el fondo de un cajón de mi cómoda, apagado. No me atrevo a tirarlo, porque eso sería una respuesta, una insubordinación. Tampoco me atrevo a encenderlo. Cada día es una tortura de ¿y si? ¿Y si hoy me piden algo? ¿Y si el próximo regalo es una instrucción? Mi mente no deja de imaginar lo que podrían pedirme. Que ignore un ruido, que deje una herramienta en un lugar específico, que facilite una salida sin registro. Me he convertido en un actor en una obra cuyo guión desconozco, y temo el día en que me entreguen mis líneas, porque sé que no podré negarme a decirlas. Estoy completamente atrapado. No puedo renunciar. Mi familia me necesita. No puedo hablar con nadie. ¿Quién me creería? Dirían que estoy loco, o peor aún, que soy un ladrón que se inventó una historia. Así que sigo yendo a la planta cada día, con una sonrisa falsa para mis compañeros y un nudo de hielo en el estómago. Llego a casa, veo a mi hija disfrutar de un dulce que yo no le compré y a mi esposa tomarse una pastilla que yo no podría haber pagado, y el alivio se mezcla con el veneno de la culpa. Soy un hombre comprado. Vendí mi tranquilidad por unos cuantos billetes y la seguridad de mi familia, y ahora vivo cada segundo con el pavor de que vengan a cobrarme la deuda. Mi cibercafé no es nada del otro mundo. Se llama Naveganet y está en una calle ruidosa de Ecatepec, de esas donde siempre huele a garnacha y a polvo. Mi vida transcurre entre el zumbido de los ventiladores de las computadoras, el tecleo frenético de los chicos que juegan en línea y el olor a tóner de la impresora. Ayudo a señoras a tramitar sus citas para el pasaporte, a estudiantes con sus tareas y a cualquiera que necesite una copia o un escaneo. Es un trabajo monótono, predecible. Yo era solo la chica del ciber, una cara más en la rutina del barrio. Nunca imaginé que en un lugar tan común pudiera encontrar un horror tan retorcido. Todo comenzó, como suelen hacerlo estas cosas, con un objeto olvidado. Una memoria USB de esas negras y genéricas, sin ningún logo. La encontré al cerrar, metida en el puerto de la computadora número 4. Pasa todo el tiempo. Normalmente las echo en una caja de cartón que dice olvidados, y ahí se quedan por meses. Pero esa noche, por alguna razón, la curiosidad me pudo. En lugar de guardarla, la conecté a mi propia computadora. Solo quería ver qué tenía antes de formatearla y ponerla a la venta. Pensé que encontraría tareas escolares, fotos de alguna fiesta, lo de siempre. La memoria solo contenía una carpeta. Dentro, docenas de archivos de video con nombres que eran solo fechas y horas. Abrí el primero. La imagen era de una cámara de seguridad, fija, mostrando la cocina de una casa. Una familia normal, un señor, una señora, una chica, adolescente, desayunaban. Me sentí incómoda, como si espiara por una ventana. Pero algo era extrañísimo. La madre le hablaba a un espacio vacío junto a ella. El padre le pasaba el salero a nadie. Se movían y conversaban interactuando con una cuarta persona que simplemente no estaba ahí. Era como ver una obra de teatro con un actor invisible. Con el corazón empezando a latir más rápido, abrí otro video. La sala de la misma casa. La familia veía la televisión. La hija se reía y le daba un codazo al aire a su lado.
El padre le decía algo a la silla vacía. Fue entonces cuando noté el detalle que me heló la sangre. En los bordes del espacio vacío, la imagen se distorsionaba ligeramente. Un parpadeo digital, un aura borrosa. No era un actor invisible. Había alguien ahí y había sido borrado. Alguien se había tomado el trabajo, con una paciencia monstruosa, de editar a una persona fuera de la existencia, cuadro por cuadro, hora por hora. Cerré el archivo de video de golpe con el corazón desbocado. Sentí náuseas. No era una broma macabra. El nivel de detalle, la cantidad de horas de grabación, hablaban de una obsesión, de un propósito frío y deliberado. ¿Quién haría algo así? ¿Borrar a un miembro de tu propia familia de tus recuerdos grabados? Era un acto de una crueldad que no podía comprender. Esa noche no dormí. Las imágenes de esa familia feliz interactuando con un fantasma digital se repetían en mi mente. Sentía que había sido testigo no de un recuerdo, sino de la preparación de un crimen, del meticuloso asesinato de la existencia de una persona. Al día siguiente, abrir el local se sintió diferente. El zumbido de las computadoras me ponía nerviosa. Cada cliente que entraba me parecía una amenaza. Cerca del mediodía, sonó la campanilla de la puerta. Entró una pareja, un hombre y una mujer de unos 40 y tantos años. Tenían los rostros demacrados, los ojos hinchados de llorar. Se me heló la sangre en las venas. Eran ellos. Eran el hombre y la mujer de los videos. Se acercaron al mostrador y la mujer me tendió una fotografía. «Disculpe, señorita», dijo con la voz rota. «¿Podría hacernos 100 copias a color de esto?» «Es un volante». Lo tomé. Era un anuncio de desaparición. «Se busca», decía en letras grandes, y debajo la cara sonriente de un chico de unos 16 años. El fantasma. El hijo borrado. Me quedé paralizada mirando el volante y luego a los rostros desesperados de los padres. Las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Qué sé? ¿Supone que dijera? «Buenas tardes, creo que tengo la evidencia de por qué su hijo desapareció». ¿Está en una memoria USB que muestra cómo alguien lo borró de su vida? Sonaba a locura, a una fantasía cruel. O peor, ¿y si la persona que hizo esto era uno de ellos? ¿Y si me estaba poniendo en la mira de un monstruo? El miedo me cerró la boca. El padre me explicó que su hijo, Mateo, no había vuelto a casa desde hacía 2 días. Yo solo pude asentir, sintiendo el peso de mi silencio como una traición. Tomé el volante con manos que me temblaban y lo puse en el escáner. El zumbido de la máquina mientras digitalizaba la cara sonriente de Mateo fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Cada copia que salía de la impresora era como una puñalada. 100 veces la cara de un chico que alguien había querido que nunca existiera. Les entregué la pila de volantes. Ellos me pagaron. Me dieron las gracias con los ojos llenos de una esperanza que yo sabía falsa y se fueron. Me quedé viendo cómo se alejaban por la calle, con la memoria USB en mi bolsillo, sintiendo que pesaba como una lápida. Nunca fui a la policía. ¿Qué les habría dicho? La historia era demasiado extraña, demasiado inverosímil. Me habrían tomado por loca o peor, por cómplice. El que dejó esa memoria USB sabía lo que hacía. No fue un accidente. Fue un mensaje, una confesión anónima, o tal vez una forma de transferir la carga de un crimen a un extraño. El secreto de Mateo, el chico borrado, ahora era mío. Me había convertido en la guardiana de su desaparición, de la prueba digital de que alguien, con una frialdad absoluta, había decidido eliminarlo del mundo incluso antes de que su cuerpo se perdiera. El conocimiento me envenenó, transformando mi pequeño y seguro local en el escenario de un horror silencioso. Mi vida ya no es la misma. La caja de cartón con las memorias USB olvidadas ya no es un simple receptáculo de objetos perdidos. Ahora es una caja de Pandora que me aterroriza, pero no puedo evitarlo. Cada vez que un cliente se va y deja una memoria conectada, siento un pánico helado, pero también una horrible compulsión. Tengo que revisar, tengo que saber. Me he convertido en una especie de arqueóloga de historias borradas, buscando entre los archivos digitales de mi barrio con el terror constante de encontrar otra familia, otro fantasma, otra persona siendo eliminada de la existencia. Mi curiosidad me condenó a esto, a ser la única que busca las historias que otros se esfuerzan por borrar. Me llamo Ismael, y el mar ha sido mi única vida. Nací en Progreso, en Yucatán, y desde niño aprendí a leer el humor del cielo y el lenguaje de las corrientes. Mi lancha, la Valiente, es pequeña y vieja, pero nos conocemos bien. Salir de madrugada, con el olor a sal y a diésel, ver el sol nacer sobre el golfo, sentir el peso de una buena captura en las redes. Esa era toda mi riqueza. Yo no era un hombre de problemas. Respetaba el mar, y hasta ese día sentía que el mar me respetaba a mí.
Creía conocer todos sus secretos, pero descubrí que solo conocía la superficie. Fue en una de esas mañanas calmas, con el agua como un espejo verde. Estaba a unas 10 millas de la costa, en una zona que suele ser buena para el mero. Al levantar la red sentí un peso muerto, un enganche que no era de una roca. Luché con ella, el motor de la lancha quejándose, hasta que pude subirla a bordo. No era un tesoro ni un pez grande. Era una bolsa de lona negra, impermeable, de esas que usan los buzos o los militares. No tenía nada que hacer ahí, en medio de la nada. El sol ya pegaba fuerte y la bolsa bajo la luz parecía algo ajeno, algo que no pertenecía a mi mundo. Con la curiosidad picándome las manos, abrí los cierres sellados. Dentro no había lo que uno esperaría. Había un GPS marino muy moderno y caro, junto a varios viales de cristal llenos de un agua negruzca, casi aceitosa. Y debajo de todo, una bitácora gruesa forrada en cuero. La abrí. No eran registros de pesca. Eran páginas de coordenadas, fechas y anotaciones extrañas, escritas con una letra apretada. Profundidad, 15 brazas, sin actividad, rastros detectados al anochecer. Y una frase que se repetía una y otra vez. Manchas oscuras que se mueven rápido bajo el agua. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor. Como hombre de mar, sé que hay que reportar las cosas raras. Pensé que podría ser de unos biólogos o de la marina. Hice lo correcto. Al volver al puerto llevé la bolsa directamente a la capitanía. Entregué todo al oficial de guardia, un tipo con cara de aburrimiento. Le expliqué dónde lo encontré. Apenas lo miró. Empujó la bolsa con el pie y dijo: «Es basura de turistas, seguro de algún yate. No nos hagas perder el tiempo con esto, pescador». Su desinterés fue tan inmediato, tan rotundo, que me extrañó. Me dio la espalda antes de que yo pudiera decir nada más. Sentí que me estaba echando, que no querían la bolsa ahí. La primera advertencia llegó 2 días después. Llegué a la Omames, muelle como siempre, a las 4 de la madrugada, cuando el aire todavía está fresco. Mi lancha, la Valiente, no estaba como la dejé. Alguien había subido a bordo. No se robaron nada, fue peor. Habían cortado mis redes con un cuchillo, tajo por tajo, dejándolas inservibles. La tapa del motor estaba abierta y el interior olía fuertemente a sal. Le habían echado agua de mar, a propósito, para arruinarlo. No fue un acto de vandalismo cualquiera, fue un mensaje, una firma. Fue la respuesta a la bolsa que entregué en la capitanía. El miedo, un pescado frío y pesado, se me instaló en la boca del estómago. Lo que siguió fue más sutil, pero dolió más. Los otros pescadores, hombres con los que había crecido, con los que compartía el café y las mentiras sobre el tamaño de las capturas, empezaron a evitarme. Las pláticas se silenciaban cuando yo me acercaba al muelle. Las miradas se desviaban. Me volví un fantasma en mi propio hogar. Me armé de valor y le pregunté a mi compadre, a Checo, ¿qué pasaba? Él desvió la mirada hacia el mar y con una voz que nunca le había escuchado me dijo: «No preguntes, Ismael. Hay cosas en el mar que es mejor no pescar. Déjalo así». Me estaba diciendo que me callara, que todos sabían y todos callaban. En ese momento todas las piezas encajaron con una claridad brutal. La bolsa, el GPS de alta tecnología, los viales de agua contaminada, las notas sobre las manchas que se movían rápido, la reacción del oficial del puerto, la destrucción de mi equipo, los silencio de mis compañeros. No había encontrado basura de turistas. Me había tropezado con la ruta de alguien, gente poderosa que usaba esa parte del Golfo para sus negocios sucios y que tenía suficiente poder para comprar el silencio de todo un puerto. Yo, por querer hacer lo correcto, me había marcado. Ahora sabían mi nombre, conocían mi cara, mi lancha. El mar dejó de ser mi casa. Se convirtió en una amenaza. Tuve que reparar el motor y comprar redes nuevas, endeudándome, porque no sé hacer otra cosa. Pero cada vez que salgo, ya no voy en paz. Mis ojos no buscan pájaros o señales de peces. Mis ojos buscan manchas oscuras en la superficie. Cada sombra de una nube, cada grupo de sargazo, cada vez que el sonar marca algo grande y rápido debajo de mí, siento un terror que me paraliza. Las palabras de esa bitácora se me grabaron en el cerebro y envenenaron el agua. El mar ya no me habla de sustento. Ahora me susurra peligros. La peor noche fue hace una semana. Estaba lejos de la costa. No había luna y el mar era un pozo de tinta negra. El silencio era total, solo interrumpido por el golpeteo del agua contra el casco de la Valiente. De repente, el pequeño sonar de la lancha, que uso para detectar bancos de peces, se volvió loco. Empezó a pitar como un desquiciado, mostrando una masa enorme, sólida, moviéndose a una velocidad increíble justo debajo de mí. Era más grande que una ballena, y mucho, mucho más rápida. Me asomé por la borda con el corazón en la boca, pero no vi
Nada más que mi propio reflejo tembloroso en el agua oscura. La mancha en el sonar pasó y desapareció en la inmensidad dejándome solo, temblando en medio del golfo. Esa fue mi última salida. Llegué a la orilla antes del amanecer y amarré la valiente sabiendo que no volvería a soltarla. No puedo. Me quitaron mi oficio. Me quitaron mi paz. Me exiliaron en mi propia tierra. Ahora soy un pescador que le teme al mar. Paso los días en el malecón, viendo a los otros hacerse a la mar. Y cada vez que el sol se pone, siento el mismo pánico. Sé que lo que encontré sigue ahí fuera. Vivo con el miedo constante de que una noche esas manchas oscuras de la bitácora no se conformen con pasar por debajo, sino que decidan subir a la superficie a buscar al hombre que sabe que existen. Mi nombre es Marco y soy paramédico en la Cruz Roja de Tijuana. Si crees que has visto de todo, vente a pasar un turno de 24 horas conmigo. Balaceras, accidentes en la vía rápida, sobredosis, partos en el asiento trasero de un taxi. Es un trabajo que te curte la piel y te encallece el alma. O eso creía yo. Me enorgullecía mi capacidad para mantener la calma en medio del caos, para ser la persona funcional cuando el mundo de alguien más se está desmoronando. En Tijuana, ser paramédico no es solo un trabajo, es un acto de fe. Una fe que estaba a punto de perder por completo. La llamada entró a las 2 de la tarde, una hora tranquila para ser martes. Hombre inconsciente, posible caída en domicilio, dijo la voz del despachador. La dirección nos mandó a la colonia El Florido, una de esas zonas laberínticas y polvorientas donde las casas parecen amontonarse unas sobre otras. Mi compañero Luis y yo llegamos con la sirena abierta, como siempre. La casa era pequeña, de un solo piso, con la pintura descarapelada. La puerta principal estaba entreabierta. Gritamos desde afuera, paramédicos de la Cruz Roja, pero solo el silencio nos respondió. Un silencio pesado, antinatural. Entramos con cautela, con el equipo en mano. La casa estaba impecable, el piso barrido, los pocos muebles sin una mota de polvo. No había señales de violencia, ni un cuerpo en el suelo, ni una silla volteada. Nada. Era como si la casa estuviera esperando a ser habitada. Luis sugirió que era una pitaya, una llamada de broma, algo que pasa de vez en cuando, pero yo no estaba tan seguro. Había una sensación extraña en el aire, una quietud que me puso los pelos de punta. Revisamos la única habitación y el pequeño baño. Nadie. Estábamos por irnos cuando entré de nuevo a la sala principal. Fue entonces cuando la vi. Una de las paredes, la que estaba frente a la puerta, no tenía el mismo color que las demás. No estaba pintada. Estaba completamente cubierta, desde el techo hasta el suelo, con docenas de fotografías. Y en todas las fotografías estaba yo. Fotos mías, tomadas a escondidas. Yo echando gasolina a la ambulancia la semana pasada. Yo comiendo tacos en un puesto cerca del hospital. Yo riéndome con Luis en el patio de la base. Incluso una, borrosa y oscura, de mi rostro dormido, seguramente tomada a través de la ventana del dormitorio de la estación. Eran semanas de mi vida, mis momentos públicos y privados, expuestos en un mural macabro. Luis se quedó mudo a mi lado. Yo sentí una oleada de vértigo, como si el suelo se hubiera inclinado. Me acerqué y toqué una de las fotos, la de los tacos. Estaba pegada a la pared con una chincheta oxidada. Era real. Todo era real. La obsesión, el tiempo invertido, la paciencia para seguirme y capturar esos momentos tan mundanos. La llamada de emergencia no era para un paciente, era para mí. Querían que encontrara esto, que viera su obra. Retrocedimos lentamente sin dar la espalda a la pared, como si una bestia pudiera saltar de ella. Salimos de la casa y llamamos a la policía, pero yo sabía que estábamos llamando demasiado tarde. El juego ya había comenzado. La investigación fue una broma. Llegaron 2 policías municipales, fastidiados, como si les estuviéramos haciendo perder el tiempo. Tomaron nuestra declaración, entraron a la casa y salieron 10 minutos después. No había huellas, la casa había sido rentada con un nombre falso y una identificación robada. Los vecinos no habían visto nada raro. Para ellos, en una ciudad que promedia 10 homicidios al día, una pared con fotos era solo una excentricidad. Tenga cuidado, me dijo uno de los oficiales con una palmada en el hombro antes de irse. Un consejo inútil. ¿Cómo podía tener cuidado de una sombra que conocía hasta el puesto de tacos donde comía? Mi vida se envenenó. Cada vez que sonaba la radio para una nueva emergencia, mi primer pensamiento ya no era el paciente, era, ¿será una trampa? La sirena de la ambulancia, que antes era un llamado a la acción, ahora sonaba como una carnada para atraerme a un lugar desconocido.
En la escena de cada accidente, en cada casa a la que entraba, mis ojos ya no buscaban heridos, buscaban un rostro entre la multitud, una mirada que durara un segundo más de lo normal, alguien que me estuviera observando. Todos se convirtieron en sospechosos, el curioso que se acerca demasiado, el familiar que llora, el conductor del otro coche. Dejé de ser un rescatista, me convertí en una presa. Antes, yo era el anónimo, el uniforme, que llegaba para ayudar y luego desaparecía. Ahora sentía un foco sobre mí, como si fuera el actor principal en un escenario macabro. El muro de fotografías me había robado la seguridad de mi rutina, había demostrado que no había ningún lugar seguro para mí. Mi trabajo, mi comida, mi descanso. Todo había sido observado, catalogado y exhibido. Ya no era Marco el paramédico, era el hombre de las fotos, el protagonista de un juego enfermo cuyo propósito y reglas desconocía por completo. El punto de quiebre fue en un choque múltiple en la vía rápida. Era el caos absoluto. Coches destrozados, gente gritando, el olor a gasolina y a sangre. Mientras le ponía un collarín a una mujer atrapada en su auto, levanté la vista hacia el otro lado de la calle. Entre la multitud de curiosos había un hombre. No estaba mirando el accidente, me estaba mirando a mí. Tenía una ligera sonrisa casi imperceptible. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y él asintió lentamente, un gesto mínimo, casi un reconocimiento, antes de darse la vuelta y perderse entre la gente. ¿Fue él? ¿O mi mente ya estaba tan rota que fabricaba verdugos en cada esquina? Esa duda es ahora mi peor tortura. Ya no puedo hacer mi trabajo. La persona que era, el paramédico que se enorgullecía de su calma, murió en esa casa de la colonia El Florido. Ahora solo soy un manojo de nervios que ve una amenaza en cada llamada. Me he convertido en un fantasma, igual que la persona que me acecha. Estoy atrapado sin saber si el próximo despacho de la radio será para salvar a un extraño o para llevarme a mi propia tumba. Dejé de ser el que llega a la escena del desastre. Ahora la escena del desastre vive dentro de mí y cada día me pregunto cuándo será el acto final de este juego que nunca pedí jugar. Para un estudiante de historia en la UNAM, hacer el servicio social en el Archivo General de la Nación es un sueño. Caminar por los pasillos del Palacio Negro de Lecumberri, sentir el peso de la historia en un lugar que fue la prisión más temida de México, es algo que te eriza la piel. Mi nombre es Leo y yo era uno de esos soñadores. Mi trabajo era aburrido, la verdad, catalogar cajas y cajas de documentos burocráticos. Pero me encantaba el silencio, el olor a papel viejo y a polvo, la sensación de estar rodeado de millones de secretos dormidos esperando a que alguien los despertara. Creía que la historia era algo seguro, algo que se podía estudiar desde una distancia prudente. Un día, mi supervisor me asignó una tarea ingrata, una pila de cajas de los años 70, provenientes de los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad, la temida DFS. Una de las cajas tenía una etiqueta roja que decía, dañado por agua, contenido inservible. Mi orden era simple, registrarla, como pérdida total y mandarla a bodega. Pero mi curiosidad de historiador me pudo más. ¿Qué podía ser tan importante como para que, incluso dañado, siguiera guardado? Durante mis horas de comida, en lugar de salir, me quedaba en una esquina aislada del archivo, tratando de salvar lo que pudiera de esa caja. Con guantes de látex y una paciencia de monje, empecé a separar las hojas pegadas, usando una espátula y un secador de aire frío. La mayoría eran un bloque ilegible de tinta corrida y papel, acartonado. Pero poco a poco empecé a rescatar fragmentos. Frases sueltas emergían del desastre. Contención de elementos subversivos, limpieza social, erradicación de indeseables. Y entonces encontré un informe más completo, milagrosamente protegido por una cubierta de plástico. Describía las operaciones de un escuadrón clandestino, una unidad de exterminio que operaba bajo la protección de la policía. El informe les daba un nombre, los higienistas. El corazón me latía con fuerza. Esto era historia pura, el tipo de hallazgo que define una carrera. Escondida entre las páginas había una fotografía en blanco y negro, manchada pero clara. Mostraba a un grupo de 5 hombres con ropa de civil, sonriendo, junto a un joven detenido que tenía la cara hinchada a golpes. Uno de los hombres de la foto, el más joven, con una sonrisa arrogante y el pelo peinado hacia atrás, me resultó familiar de una forma inquietante. Saqué mi celular, busqué en las noticias el nombre de un político muy influyente, un secretario de Estado actual. Comparé la foto de la pantalla con la de mi mano. Era él. Sin ninguna duda, era su rostro de hace 50 años, sonriendo en la escena de un crimen. Una parte de mí, la del historiador, sentía una euforia increíble.
Era el descubrimiento de una vida, pero otra parte, la del simple ciudadano, estaba paralizada de miedo. Con manos temblorosas usé mi celular para tomarle fotos a las páginas del informe y a la fotografía, un instinto de preservarlas. Prueba. Guardé todo de vuelta en la caja, la coloqué en su estante y salí del archivo sintiéndome como si hubiera robado algo. Pensé en mi tesis, en los artículos que podría escribir, en el reconocimiento, pero bajo la excitación académica, una corriente helada de pavor comenzaba a crecer. Acababa de encontrar un fantasma, y ese fantasma estaba vivo y en una posición de poder. Al día siguiente mi tarjeta de acceso no funcionó en los torniquetes de la entrada del archivo. El guardia de seguridad me miró con una expresión indescifrable y me dijo que mi supervisor quería verme. En su oficina, el hombre que me había felicitado por mi trabajo la semana anterior ahora no podía mirarme a los ojos. Me dijo, con una voz tensa y rápida, que por una reestructuración interna, mi servicio social quedaba terminado de manera inmediata. No hubo más explicaciones. Me agradeció fríamente por mi tiempo y pidió al guardia que me acompañara a la salida. No me dejaron ni volver a mi lugar por mis cosas. Sabían lo que había encontrado. Llegué a mi pequeño departamento de estudiante cerca de Ciudad Universitaria con una sensación de irrealidad. La cerradura de la puerta tenía un pequeño rasguño nuevo, casi invisible. Dentro todo parecía en orden, pero no lo estaba. Los libros sobre mi escritorio estaban en una pila perfecta, cosa que yo nunca hacía. Un vaso que había dejado en el fregadero ahora estaba limpio y escurrido. No habían robado nada. Habían registrado el lugar con una pulcritud profesional, un registro diseñado para que yo lo notara. Era una advertencia, un mensaje silencioso que gritaba: sabemos dónde vives, sabemos que tienes las fotos. Fue en ese momento que la historia dejó de ser historia. El pasado se había levantado de su tumba de papel y me estaba respirando en la nuca. Los higienistas no eran solo un tema de investigación, eran parte de una estructura de poder que seguía viva, que seguía operando desde las sombras, protegiendo a los suyos. El joven, sonriente de la fotografía, era ahora uno de los hombres más poderosos del país. Publicar lo que había encontrado no me convertiría en un historiador célebre. Me convertiría en una estadística más, en otro desaparecido. La verdad que había desenterrado no me haría libre. Me enterraría a mí. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, miré las fotos en la pantalla de mi celular. La cara sonriente del político y el rostro golpeado del detenido. La prueba irrefutable. Pensé en enviárselas a un periodista de investigación, a una organización de derechos humanos en el extranjero. Pero el miedo era una cosa física, un sabor a metal en mi boca. Si habían sabido que abrí una caja en un rincón del archivo, si habían encontrado mi casa en cuestión de horas, ¿qué no sabrían? Cualquier correo, cualquier llamada sería interceptada. Estaba completamente solo con esto. Con un sentimiento de derrota que me aplastaba el pecho, conecté el celular a mi computadora y borré las fotos. Luego, borré la memoria del teléfono hasta no dejar rastro. He sobrevivido, sí. Terminé mi carrera, pero la pasión se murió. La historia ya no me parece un campo de estudio noble, sino una colección de crímenes cuyos perpetradores casi siempre se salen con la suya. A veces veo a ese político en la televisión, hablando de justicia, de progreso, de un futuro mejor para México. Y mientras todos aplauden, yo solo puedo ver su rostro joven, sonriendo en esa fotografía manchada. Me he convertido en un archivo viviente y silenciado. Estoy condenado a vivir con la verdad, a saber que los monstruos del pasado no están en los libros, sino en los palacios de gobierno, y que yo soy solo un estudiante que tuvo la mala suerte de encontrar la llave de su jaula y tuvo que volver a cerrarla para seguir con vida. Me llamo Roberto. Tengo 55 años y más de 30 de ellos los he pasado en las entrañas de Guadalajara, trabajando para Citeur. Conozco los túneles del tren ligero como la palma de mi mano. El olor a ozono, la humedad que se pega a la piel, el estruendo de los trenes que es como el latido del corazón de la ciudad. Mi trabajo es caminar por las vías en la noche, cuando todo está en silencio, revisando que todo esté en orden para el día siguiente. Es una vida solitaria, pero me gusta. Sentía que este laberinto subterráneo no tenía secretos para mí. Qué equivocado estaba. Lo descubrí durante una inspección de rutina en un túnel de servicio cerca de la estación Juárez, una de las más viejas. Es un pasadizo que casi no se usa, lleno de polvo y de cables viejos. Al final del túnel, donde los planos que yo tengo marcan un muro de contención de concreto sólido, había una puerta. Una puerta de metal, pesada, con un óxido que delataba décadas de abandono. Me detuve en seco. La P100 había recorrido cientos de veces y nunca la había notado.
O quizás nunca había querido notarla. No estaba en los planos. Oficialmente esa puerta no existía. La primera vez la ignoré. Me dije que sería una vieja puerta de acceso sellada, olvidada por los ingenieros. Pero una semana después, mientras trabajaba cerca, escuché algo. Era un sonido increíblemente débil, casi una vibración en el aire. Me acerqué al final del túnel y pegué la oreja a la puerta metálica. No había duda. Era música. Una balada de los 80, de esas que ponían en la radio cuando yo era joven. El sonido era metálico, distorsionado, como si viniera de muy lejos. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era una puerta sellada. Había algo o alguien al otro lado. La idea se me clavó en la cabeza como un clavo. ¿Quién podría estar ahí abajo? ¿Cómo? Pasé noches sin dormir, pensando en la puerta y en esa música fantasmal. La curiosidad, esa comezón que a veces es peor que el miedo, me venció. Una noche llevé una barreta y aceite afloja todo de mi carrito de herramientas. Me tomó casi una hora de forcejeos, en un silencio solo roto por mis quejidos y el rechinar del metal. El sudor me corría por la frente. Finalmente, con un crujido que resonó en todo el túnel, la cerradura cedió. Empujé la pesada puerta y se abrió con un gemido largo y protestón. Una bocanada de aire viciado y frío, un aire que no había respirado en décadas, me golpeó en la cara. Apunté la luz de mi linterna hacia adentro. No era una bodega ni un cuarto de máquinas. Era un pequeño apartamento o una especie de refugio. Había una mesa con 2 sillas, una pequeña cama de campaña contra la pared, un anaquel con algunas latas de comida. Y todo, absolutamente todo, estaba cubierto por una capa gruesa y uniforme de polvo gris, como si hubiera nevado ceniza. En la pared, un calendario de papel amarillento mostraba el rostro de una actriz de la época. El mes que se veía era octubre de 1989. Entré con cuidado, mis botas marcando las primeras huellas en el polvo de 30 años. La escena era surrealista, una tumba perfectamente conservada. Sobre la mesa había una partida de dominó a medio jugar, las fichas cubiertas de polvo como pequeños huesos. A un lado, un periódico doblado, el titular ilegible por el tiempo. En el anaquel, junto a las latas, había una pequeña radio de baterías. De ella provenía la música, increíblemente débil, casi agotada, una canción fantasma que se había negado a morir. No había ropa, ni fotos, ni nada personal. Era un lugar habitado y a la vez completamente despojado de vida. Asustado retrocedí y cerré la puerta con cuidado. El resto de la noche no pude pensar en otra cosa. A la mañana siguiente fui directamente a la oficina de mi supervisor, el ingeniero Vargas, un hombre que lleva en Citeur desde que se puso la primera piedra. Le conté todo, la puerta que no estaba en los planos, la música, la habitación congelada en 1989. Esperaba que se sorprendiera, que me pidiera que lo llevara. En lugar de eso, su rostro se transformó. La sangre se le fue de la cara, dejándolo con una palidez de cera que nunca le había visto. Se levantó y cerró la puerta de su oficina. «Escúchame bien, Roberto», me dijo en un susurro áspero, agarrándome del brazo. «Tú no viste nada. Esa puerta no existe». Su miedo era palpable, real. Ese ramal del túnel tuvo un derrumbe durante la excavación en el 89. Murieron 2 hombres ahí. Se selló con concreto y se borró de los planos nuevos. Me soltó. Su mano temblaba. «Estás cansado, las noches en el túnel te están jugando una mala pasada. No vuelvas a acercarte a esa zona. Jamás. ¿Entendido?». Su explicación era una orden, una amenaza y una negación absoluta de lo que mis propios ojos habían visto. Salí de la oficina de Vargas con la cabeza dándome vueltas. Su miedo era demasiado genuino para ser una simple mentira. Pero lo que yo vi también fue real. Toqué el polvo, escuché la música. Entonces, ¿qué era la verdad? Estaba Vargas encubriendo una negligencia terrible de la empresa. 2 hombres que quizás no murieron en el derrumbe, sino que quedaron atrapados y olvidados en ese refugio. O estaba diciendo la verdad y el túnel realmente se había colapsado. Si era así, ¿qué fue lo que yo vi? ¿Un eco, el fantasma de una habitación? Me quedé atrapado en medio sin saber qué es más aterrador. La crueldad de los vivos o la tristeza de los muertos. Nunca más volví a ese túnel. No me atrevo. Una parte de mí teme que la puerta ya no esté ahí, lo que significaría que estoy perdiendo la razón. La otra parte, la más grande, teme que la puerta siga ahí. Mi trabajo se ha vuelto una tortura. Los túneles que antes eran mi territorio ahora se sienten ajenos, llenos de secretos que es mejor no desenterrar. Cada sombra, cada eco, cada rincón oscuro me hace la misma pregunta. Soy el único testigo de una tragedia que oficialmente nunca ocurrió del todo como la vi, condenado a caminar por las venas de esta ciudad con una duda que me carcome. ¿Qué
¿Fue lo que encontré detrás de la puerta que no existe? Me llamo Graciela y mi mundo huele a masa de maíz, a salsa verde y al humo de los camiones que pasan por el eje 1 Oriente. Mi esquina en la Merced es mi reino. Llevo 15 años aquí, con mi carrito de tamales, viendo cómo la ciudad se despierta y se duerme. Conozco el ritmo del mercado, el grito de los diableros, las caras de los que vienen y van. Mis clientes son mi familia lejana, gente de rutina, de pocas palabras, que solo buscan algo caliente para empezar el día o calmar el hambre de la tarde. Mi vida era así de simple, predecible y a su manera tranquila. Entre mis clientes habituales había uno que destacaba por su silencio. Un hombre de unos 40 años, siempre con ropa gris de oficinista, que llegaba todos los días a las 3 de la tarde. Nunca fallaba. Se paraba frente al carrito y decía siempre lo mismo, en voz baja, casi sin mirarme. 2 de verde, por favor. Yo se los daba en su bolsa de plástico y él me pagaba. Siempre, sin excepción, con un billete de 50 pesos. Impecable, casi nuevo, como recién salido del banco. Era un pequeño ritual silencioso en medio del caos de la Merced, un punto fijo en mi día. Pero una tarde todo cambió. Él llegó a la misma hora, pidió lo mismo de siempre. 2 de verde, por favor. Pero al momento de pagar, en lugar del billete liso y perfecto, me extendió uno que estaba arrugado, hecho una bolita. Noté que sus manos temblaban ligeramente y que no me miró a la cara en ningún momento. Tomó su pedido y se perdió entre la multitud más rápido que de costumbre. No le di mayor importancia. Alicé el billete arrugado con los dedos y lo metí junto a los otros en mi mandil, sin pensar más en ello. Un billete es un billete. La jornada terminó como siempre. Ya en la noche, en la paz de mi cocina, me senté a contar el dinero del día, separando las monedas y los billetes. Al llegar al billete arrugado del hombre silencioso, noté que se sentía más grueso, como si tuviera algo dentro. Con cuidado, empecé a deshacer los pliegues apretados. Y ahí, en el centro, encontré un trocito de papel de arroz, doblado tantas veces que era más pequeño que mi uña. Lo abrí con cuidado. Tenía solo 3 palabras, escritas con una letra diminuta y temblorosa. Ayúdame. Escuchan por mis dientes. Me quedé mirando el papelito bajo la luz amarilla de mi cocina. Lo leí 1, 5, 10 veces. Escuchan por mis dientes. La frase era tan absurda, tan de loco, que mi primera reacción fue reírme nerviosamente. Pero no había nada gracioso en el recuerdo de la cara de ese hombre, de su miedo palpable, el billete arrugado, la nota diminuta. Era un acto de desesperación, no de locura. Un miedo frío y ajeno, un miedo de tecnología y conspiraciones se coló en mi cocina, un lugar que solo conocía el calor del comal y el vapor de los tamales. Guardé la nota en una cajita de metal donde guardo mis agujas, como si el metal pudiera contener el veneno de esas palabras. Al día siguiente volví a mi esquina en la Merced, pero yo ya no era la misma. Cada vez que levantaba la vista, buscaba su rostro entre el mar de gente. Cada hombre con ropa de oficina que se acercaba me aceleraba el corazón. Pasaron las 3 de la tarde, la hora en que siempre llegaba. No apareció, tampoco al día siguiente ni al otro. El hombre silencioso se desvaneció, dejando un eco de pánico en mi vida. Su ausencia era la prueba final. Su petición de ayuda fue real, y yo, sin saberlo, fui la última persona con la que se comunicó. Y no pude hacer nada. La frase de la nota se convirtió en un gusano en mi cerebro. Escuchan por mis dientes. Empecé a mirar a la gente de forma diferente. Ya no veía solo clientes hambrientos, veía bocas, veía los empastes de amalgama, los dientes de oro, las coronas de porcelana. Cada vez que alguien sonreía, mis ojos se desviaban a su dentadura, buscando algo fuera de lugar, un brillo extraño, algo que no pareciera normal. El mundo se había vuelto un lugar lleno de micrófonos ocultos en los lugares más íntimos, y yo era la única que parecía saberlo. La paranoia era un sabor amargo en mi boca. Me di cuenta de que estaba sola con este secreto. ¿A quién podría contárselo? ¿A la policía? Se reirían en mi cara. ¿A mis hijos? Los asustaría sin razón. La nota era un grito de auxilio que había llegado a un callejón sin salida. Mis manos. El hombre me había transferido su terror, y ahora yo era la portadora. Mi humilde carrito de tamales, mi orgullo, mi sustento, se había transformado. Ya no era solo un puesto de comida. Se había convertido en el escenario de horrores invisibles, un punto de encuentro para las tragedias silenciosas que la gran ciudad prefiere devorar y olvidar. Hace unos días, un hombre muy bien vestido que no parecía del rumbo se paró a comprar. No era el cliente habitual de la Merced. Pidió un tamal de dulce y al pagar me sonrió. La luz del sol de la tarde le dio de lleno en la boca y vi un destello metálico en una de sus muelas, un brillo que no era de oro ni de plata,
Era más azulado, casi quirúrgico. Me miró fijamente a los ojos mientras sonreía y yo sentí que me leía el pensamiento, que sabía de la nota, que su sonrisa era una burla. Dejé caer sus monedas de cambio, mis manos temblaban sin control. Él se agachó a recogerlas sin dejar de sonreír y se fue. Quizás solo era un empaste normal, o quizás no. Esa duda es ahora el aire que respiro. El hombre silencioso nunca volvió. Se lo tragó la ciudad como a tantos otros, pero me dejó su miedo como herencia. Sigo en mi esquina vendiendo mis tamales, porque la vida sigue y las deudas no perdonan. Pero ahora soy una vigilante. Mis ojos ya no solo cuidan el vapor de la olla, ahora escudriñan las bocas de mis clientes. Me he convertido en una guardiana de sonrisas, buscando en ellas no alegría, sino el brillo de un micrófono oculto, el destello de una prisión de alta tecnología. Rezo cada día por no encontrar otra petición de auxilio que no podré responder, atrapada en mi puesto, un faro de ciencia, comida caliente en un mar de horrores que nadie más parece ver.